Entonces acá nos piden que derivemos 3x cuadrado menos 6 veces x por y más y al cuadrado igual a 2 veces x menos y. Como es de su conocimiento, entonces normalmente vamos a empezar igual, vamos a indicar la derivada de cada uno de los elementos que integran esta ecuación, ¿verdad? Esta igualdad que contiene elementos tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cómo vamos a indicar que vamos a derivar? Entonces ya hemos aclarado, ¿verdad? Que vamos a colocar la derivada con respecto a x del primer término, que sería 3x al cuadrado, ¿verdad? Menos la derivada de 6 veces x por y, que lo vamos a indicar de esta manera, ¿verdad? La derivada de 6 veces x por y más la derivada de y al cuadrado, ¿verdad? Que la vamos a indicar siempre de esta manera. Derivada de y al cuadrado. Ahí está. Y esto es igual a la derivada de los términos que están al lado derecho. En este caso sería 2x. Vamos a colocarlo de esta manera. Derivada con respecto a x de 2x. Menos la derivada de y. De esta manera. Como se dan cuenta, acá me quedan derivadas de términos que son monomios. Entonces acá lo único que voy a tener que hacer es aplicar la regla de potencias. Ahora bien, donde sí es importante tenerlo en cuenta es exactamente aquí, miren, la derivada de 6x por y. Resulta que x y y pues se conforman de dos variables diferentes. O sea que aquí yo tengo que aplicar la regla del producto. Entonces es importante que se vayan bueno, que se vayan dando cuenta de qué operaciones es que se conforma esta operación. Para esto entonces realicemos la derivada de 6 veces x por y. Hagámoslo separado y luego solamente la vamos anotando en los términos que vamos a derivar después. Bueno, ahí se recuerda que en la regla del producto, pues yo necesito tanto la función x y la función y, la función g y la función y, o la función f y la función g, ¿verdad? Mejor dicho. Vamos a decir, la función x, que acá viene siendo a 6x, ¿verdad? La función f, entonces es 6x. La función g, la vamos a indicar de esta manera, g de x, que acá ustedes se dan cuenta claramente que es y, ¿verdad? Ahí está. Necesito la regla del producto, entonces sí es importante que tengan a la mano pues esa fórmula, ¿verdad? Aquí la tengo a la mano, entonces solamente la vamos a agregar, miren. Ahí está la fórmula del producto. Bueno, entonces la derivada se convertiría de la siguiente manera, ¿verdad? La función f sin derivar, entonces sería 6x, ¿verdad? Por la derivada de la función g. Entonces acá anoto derivada, ¿verdad? De la función g, que en este caso es y, ¿verdad? A esto le voy a sumar, pues nuevamente la función g, que ya sabemos que es y, por la derivada de la función f. La función f, pues, viene siendo a 6x. Entonces lo vamos a anotar de esta manera. Derivada entonces de 6x. De esta manera. Entonces, apliquemos las derivadas que ya hemos indicado en este momento. Vamos a copiarlo por acá y vamos a proceder nuevamente. Bueno, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a anotarlo de esta forma. Bueno, todo esto nos va a quedar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, 6x no hay que derivarla, entonces voy a colocar acá 6x. Aquí es donde tenemos bien claro la importancia de que vamos a derivar una y. Entonces, derivemos la y no se les olvide escribir el diferencial. Bueno, la derivada de y es 1, ¿verdad? Pero como hemos derivado y es 1, ¿verdad? Entonces lo escribiría de esta manera. Y como es un producto, o sea, en realidad me quedaría así, ¿verdad?
6 por 1. Y como hemos derivado una y, entonces voy a escribirlo así. 1 por la derivada de y con respecto a x. Ahora, por cuestiones matemáticas, arreglemos esto, ¿verdad? 6 por 1, pues es 6, 6x, ¿verdad? De manera entonces que solamente lo escribiría así, 6x. Pero en realidad, pues ya multipliqué cuál fue la derivada de esta y. Por lo tanto, tengo que escribir dy sobre dx. Aquí es donde tienen que tener especial cuidado. No derivamos 6x, porque ya se recuerdan que donde encuentro x no hay necesidad de escribir el diferencial. Este diferencial no se originó porque hayamos derivado una x, se originó porque derivamos esta y de aquí, pero esta y se convirtió en 1, y ese 1 ya lo agregamos aquí en 6x, por eso nos quedó 6x. Pero como hemos derivado una y, por eso es importante mantener ese diferencial. Bueno, a esto le voy a sumar. Miren, ahora derivemos esto de aquí. Aquí también tienen que observar lo siguiente. Esta y no hay que derivarla, por eso es que voy a agregar solamente la y. Y voy a derivar este 6x. Aquí claramente es una x, entonces no hay que escribir el diferencial. La derivada de 6x va a ser 6, ¿verdad? En realidad la escribiría así, ¿verdad? La función g que no la derivé, que es y. Y la derivada de 6x, que nos dio 6. Pero por cuestiones matemáticas yo lo escribo así. 6y. Aclarando otra vez. No significa, bueno, alguien podrá decir, pero si aquí es una y, entonces nos falta de y sobre de x. No, tengan cuidado. Aquí la y no la derivé, ¿sí? Por eso no escribí el diferencial. En cambio, la derivada de 6x es una x, ¿verdad? Es decir, entonces, que nos dio como resultado 6. Por eso es que no escribí el diferencial. O sea que el resultado de haber hecho la regla del producto en 6x por y, pues es 6x, ¿verdad? El diferencial más 6y. Ahora derivemos cada uno de estos monomios. Derivada de 3x al cuadrado, ahí se recuerdan que es una x, entonces solamente lo voy a escribir así, ¿verdad? Derivada de, vamos a insertar acá, vamos a insertar Sería 9x. 9x, exactamente, gracias. Eh, es 6x, ¿sí? Pues se da cuenta Ah, aquí el sí, exponente es 2, ajá. Entonces vamos a colocar acá, derivada de 3x, pues al cuadrado es 6x, 6x. exactamente. Pero como es una x, entonces no hay que colocar La diferencia. exactamente, no hay que colocar el diferencial. Menos, aquí ya hemos aplicado la regla del producto. Y el hecho de haber aplicado la regla del producto nos llevó entonces a este binomio. Miren, 6 por el diferencial de y con respecto a x más Más 6y. 6y. Exactamente. Entonces eso lo escribo acá. ¿Ven? Ahí está. Ahí fue el resultado de haber hecho la regla del producto. Bueno, a esto le voy a sumar. Aquí hay que derivar una y. La derivada de y al cuadrado serían entonces 2y. 2y. Pero como es una y, entonces La sería diferencia. exactamente de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x. Muy bien. Al otro lado nos quedaría la derivada de 2x. La 2. derivada de 2x es 2, ¿verdad? Pero como es una x, no hay que escribir el diferencial, ¿verdad? Menos, aquí hay que derivar una y, ¿bien? Derivada de y, 1. 1. Exactamente, entonces lo escribiría así, 1. Pero como es La una y, diferencia. el diferencial de y con respecto a x. Pero ya saben que por cuestiones matemáticas no se escribe el 1. Por eso es que nos queda solamente esto de acá. ¿Vamos bien? Aquí viene la otra parte que ya hemos mencionado, que básicamente consiste solo en ir despejando aquellos términos que tengan el diferencial indicado por aquellos que ya no. Entonces al lado izquierdo pues vamos a dejar esos términos que tengan el diferencial. En este caso entonces sería menos 6x. 6x, Menos 6. exactamente. También sería 2y,
¿verdad? 2y por el diferencial, ¿verdad? Más 2y. Muy Y bien. luego no te calla. Ahora, aquí es menos el diferencial de y con respecto a x, o sea que al otro lado se convierte en más. Más. Exactamente, el diferencial de y con respecto a x. Ahora de este lado, pues vamos a agregar aquellos términos que no tengan el diferencial. En este caso es 2, entonces aquí anotamos 2. Ujú. Aquí es Sería 6x, menos 6x. exactamente, menos 6x. Y si aquí Y es menos más 6, 6y. exactamente, muy bien. Si aquí es más 6y, o sea que al otro lado es menos 6y. Ahí lo tenemos. Ahora, aquí, ahí se recuerdan, ¿para qué consiste esta operación? Para que ustedes quiten el factor común. Y el factor común ahí precisamente es ese diferencial. Entonces, el factor común es el diferencial. Y esto lo voy a multiplicar por aquellos términos que me resulten dentro de ahí. Si a menos 6x yo le quito el diferencial, me va a quedar menos 6x, ¿verdad? Si a 2y le quito el diferencial, me va a quedar solo 2y más 2y. Y al diferencial, ahí se recuerdan que a la par de este diferencial, en realidad hay 1. Hay uno. Exactamente. Y si a ese 1 usted le quita el diferencial, entonces le queda más 1. Exactamente. Y al otro lado tiene este trinomio. ¿Eh? Ahí lo tiene. Ahora lo que hace es quitar el producto que se encuentra al lado izquierdo de la ecuación. Solamente tienen que despejar el diferencial de este producto. Si este producto de este trinomio por el diferencial usted lo despeja, o sea que al otro lado se convierte en una división. O sea que Sí. esto al otro lado se divide. De manera entonces que el resultado final pues sería derivada de y con respecto a x, que es igual a el cociente, o sea, la división de este trinomio, 2 menos 6 menos 6 menos 6x menos 6y, dividido entre esto de acá, ¿verdad? Si está multiplicando al otro lado, se divide. Ahí está. Ahora, si usted se da cuenta, este es negativo y este es positivo. Puede hacer solamente este cambio. Miren, algunos otros textos hacen este cambio. 2y menos 6x. O sea, solo se ordena para eliminar un signo. Ahora, si este fuera 2, podríamos quitarle la mitad a todos los términos. Pero por este 1, entonces ya no puedo simplificar. Y la derivada entonces implícita de esa función, pues sería el resultado de ese cociente. Para este otro ejemplo, derivada de x por y igual al seno de x más y. Fíjense que ahí hay doble operación. ¿Qué operaciones identifican ustedes ahí? En la primera creo que Tal y como lo dijo su compañera, acá ven, derivada de x por y es claramente la regla del producto. ¿Ven? Regla del producto. Ahora, para el caso de el seno de x más y, si estuviese de esta manera, ¿no? Seno de x por x más y sería la regla del producto. Pero en x más y está dentro de la función seno. Por eso es que ahí claramente es la regla de la cadena. O sea, hay doble operación ahí. Y como hay que derivarlas, entonces hay que tomar en cuenta esos dos productos. Bueno, entonces hagamos la operación. Vamos a derivar, vamos a decir, deriva con respecto a x de la función x por y. Y esto es igual entonces a la derivada con respecto a x de la función seno por x más y. Aquí lo anotamos. Ahora les doy una estrategia. Cada vez que ustedes encuentren esto de acá, ¿ven? Derivada de x con respecto a, bueno, derivada con respecto a x, en realidad ustedes van a obtener una constante, podría decir yo, de esta manera, x más y. O sea, la derivada por la regla del producto de x por y va a ser x más y. Veamos si eso es cierto. Veamos si se cumple. Derivemos primero esto.
hagámoslo aisladamente. Después ya solamente lo vamos colocando ahí, ¿verdad? Se recuerden siempre encontrar la función f. Y vamos a decir que la función f de x pues va a ser x, ¿verdad? Ahí está, f de x es x. Y por el contrario, la función g de x es y, ¿verdad? Por la, por la regla del producto, que si no lo tienen memorizado, pues siempre es importante tener a la mano esta fórmula, ¿verdad? Para que vayamos viendo ahí el patrón de la operación. Entonces aquí prácticamente vamos a obtener lo siguiente. La función f, la función f sin derivar, ¿verdad? En este caso es x. Ahí lo tenemos. La función g, o sea, la derivada de la función g, vamos a decir acá, derivada con respecto a x de la función g. ¿Quién es g? Pues es y. A esto le voy a sumar, miren, la función g sin derivar, o sea, ahí está, y, más la función, perdón, ¿sí? Por la derivada de la función f. Ahí la derivada de la función f, pues la vamos a indicar de esta manera, ¿verdad? Derivada con respecto a x de la función f. ¿Quién es f? Pues es x. Ahí está, miren, nos quedaría esta operación. A partir de ahí entonces encontremos el resultado ya final de haber aplicado esa regla del producto. Bueno, aquí en X no hay problema, ¿verdad? Pero aquí en Y, pues hay que indicar el diferencial porque es una Y la que estamos derivando. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Ahí está, muy bien. Hagamos entonces ahí la operación. Esta X, pues, se recuerden que no la vamos a derivar, entonces vamos a insertar acá solo X, ¿verdad? La derivada de Y es 1. Y 1 por X, pues es X. Entonces me quedaría X, la derivada con respecto de Y X. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces ahí se volvió a multiplicar otra vez 1 por x. Exactamente. Exactamente, tal y como nos había quedado en el ejercicio anterior, si se recuerda. La derivada de Y es 1. En realidad en realidad tendría esta operación, ¿verdad? Por 1. Y como es una Y, pues escribo el diferencial. Pero ahí sí se pone el diferencial entonces. Sí, exactamente, porque es una Y. ¿Ven? Derivada de Y. Cada vez que usted tenga una derivada de una función y siempre y cuando sea Y, en esta implícita usted va a escribir siempre esta constante, ¿verdad? La diferencial. Entonces aquí hemos derivado la Y. Es 1. Y 1 por X nos quedó X. Pero como 1 ya lo integramos a X y fue Y, por eso es que escribimos derivada de Y con respecto a X. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Va. Sí, profe. Ahora, por el contrario, si se dan cuenta acá, de la derivada de Y, pues solamente la escribo como está. Pero como ahora voy a derivar una X, derivada de X es 1. Y como es 1, pues ya saben que lo vamos a integrar acá con Y. O sea, 1 por Y, en realidad nos quedaría 1 por Y. Pero por cuestiones matemáticas no se escribe de esa manera. Y aquí ya no escribo el diferencial porque fue una X la que yo escribí. ¿De acuerdo? Y es lo que les comentaba, ¿verdad? Sin este diferencial entonces, en realidad pues solo sería X más Y, sin ese diferencial. Pero como lo tiene, entonces sí es importante irlo tomando en cuenta y va. Entonces vamos a copiar esto de acá. El resultado de haber ejecutado la regla del producto aquí, pues nos quedó como la variable X, ¿verdad? Por el diferencial de Y con respecto a X más Y. Bueno, ahora al otro lado, apliquemos la regla de la cadena. ¿Ven? Aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Tenemos que derivar la función externa
por la función interna. O sea que la función externa viene siendo la función seno, ahí está, ¿ven? Función f, la externa. Y la función interna viene siendo x más y, ¿sí? Si no se recuerdan de la regla de cadena. Dudo mucho porque fue lo que recientemente hemos trabajado. Entonces tengo que derivar primero el seno y luego lo multiplico por la derivada de x más y. Va. Derivada de la función externa entonces, el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Exactamente, coseno del ángulo. Ahí está, ¿ven? Coseno de lo que está ahí adentro, X ¿verdad? más Y. De x más y, exactamente. Bueno, esto lo voy a multiplicar Por la por derivada la de X derivada más Y. de exactamente, ¿ven? Por la derivada de x más y. ¿Ven? Te voy a agregar, lo voy a agregar de esta manera, porque aquí tengo una y, ¿ven? Ujú. Al hecho de tener una y acá implica que tenemos que encontrar pues cuál va a ser la derivada de esa situación. Va. Entonces en la otra fila, ¿verdad? O en la otro renglón de la operación, por el momento esto nos queda como está, ¿verdad? Vamos a copiarlo, vamos a ver. Vamos a copiarlo nuevamente. Ahí está. Un poquito. Vale. Hasta el momento, pues toda esta operación nos queda tal y como está. Miren, de aquí hasta aquí. Va, nos queda tal y como está. Donde hay que aplicar la derivada es aquí. ¿Ven? Derivada de x más y. Y luego multiplicarlo por el coseno de x más y. Pero eso lo vamos a realizar en este momento. Va. La derivada de una x, pues es 1, ¿de acuerdo? Entonces todo esto la vamos a convertir ya en su resultado ya correspondiente. Lo voy a escribir de esta manera. Coseno de x más y. Ahí está. Bueno, ya saben que esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna. O sea, hay que encontrar la derivada de x y de y. La derivada de x, pues es 1. Entonces aquí anoto 1. Más la derivada de y, 1. también es 1. Pero como hemos derivado una y, entonces ahí escribo el diferencial de y con Sí. respecto a x. ¿Estamos bien? Ujú. Ahí está, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar producto distributivo, porque tenemos un monomio por un binomio. Va, entonces en la otra línea de operación vamos a escribir esto por el momento, tal y como está. Bueno, entonces la derivada de coseno, bueno, la derivada, mejor dicho, del seno de x más y por la regla de la cadena nos quedó esto. ¿Eh? Ahí está. Pero ahora vamos a aplicar producto distributivo, que quiere decir que vamos a volver distributivo el coseno de x más y, la vamos a multiplicar por 1 y la vamos a multiplicar por esa diferenciación, ¿verdad? Esa constante diferenciación. Va. Multipliquemos entonces. Coseno de x más y por 1 nos va a quedar coseno de x más y. Entonces aquí no cambia, ¿verdad? Coseno de x más y. Ahí está, x más y. Muy bien. Coseno es positivo, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicar el coseno de x más y por esta diferenciación, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá. Coseno de x más y por esta diferenciación, ¿no? Más por más nos va a quedar más. Entonces nos va a quedar más todo esto, ¿verdad? Coseno de x más y, pero indicando la diferenciación, ¿verdad? Entonces voy a escribir todo esto. ¿Sí? Listo. Vuelvo a escribir todo nuevamente. Coseno de x más y, pero con la diferencia de que a ese resultado, pues le voy a escribir la constante diferenciación. Ahora lo que habrá que hacer acá, pues, es solamente quitar factor común. O sea, vamos a despejar las que tienen esta constante, ¿verdad? De las que no. Bueno, entonces al otro lado, esta x por diferencial de y con respecto a x se queda tal y como está, ¿verdad? Se queda ahí. Bueno, al otro lado vamos a mover a coseno de x más y por ese diferencial. Si aquí es más coseno de x más y, o sea que al otro lado es menos, exactamente, el coseno de x más y
por ese diferencial. Va, al otro lado nos queda precisamente coseno de x más y. Esa no cambia. Normalmente quedó ahí. Ahí está. Coseno de x más y. Y al otro lado, pues habrá que mover esta y. Si aquí es más y, al otro lado es menos y. Ahí lo tenemos. Y se repite nuevamente la misma operación de quitar factor común. Ahí el factor común, pues es ese diferencial de y con respecto a x. ¿De quiénes? A x, si yo le quito el diferencial a esta x, pues aquí me va a quedar entonces solamente x. Si a coseno de x más y yo le quito ese diferencial, entonces aquí me va a quedar menos Menos coseno coseno de x más de y. x más y. Exactamente, ¿verdad? X más y. Y al otro lado nos queda exactamente igual, coseno de x más y menos y, ¿no? Ahí está. Y ahora ya solamente quite factor común. Bueno, o ya la quitó, ahora despeje este producto, ¿no? X menos coseno de x más y es un producto, o sea que al otro lado divide. De manera entonces que la función implícita va a ser igual al cociente entre todo esto, coseno de x más y menos y, ¿sí? Dividido entre x menos coseno de x más y, ¿no? Aquí en el denominador. Ahí está, ¿no? Y de esa manera, pues usted tiene la función implícita de la derivada de un producto y de otra función por la regla de la cadena.